¿Es posible gestionar una cuenta de trading de más de $130.000 sin usar tu propio dinero? Hoy te voy a mostrar cómo sí que es posible. Y no hablamos de fondeos ni de capital inicial personal muy grande, sino de una combinación real de inversión privada y la plataforma del propio broker. Y no necesitas ser un trader famoso, ni tener una cuenta enorme en redes sociales, ni nada de eso. Te explico exactamente cómo lo hice. En ningún caso esto es un vídeo patrocinado, ni estoy promocionando ningún broker concreto, simplemente es un ejemplo a modo formativo, informativo, pero no tengo ningún interés en que tú hagas exactamente eso, solo es a modo de ejemplo de una de las maneras que se puede hacer. Así que empecemos. Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Bien, todo empieza cuando dos alumnos me proponen de hacer un proyecto juntos, donde la idea es desarrollar algún bot, alguna estrategia programada, y intentar pues tener una cuenta real. Lógicamente eso es un proyecto que va aparte de la academia, donde nos asociamos los tres para crear una cosa juntos. En ese caso estudiamos las diferentes opciones que había, cuentas reales, cuentas de fondeo, cuentas distintas, y al final nos acabamos decantando en ese momento por una cuenta de DarwinX, que no es DarwinX 0, que es un fondeo, sino una cuenta normal. Lógicamente, si ahora hiciera este proyecto, a lo mejor nos hubiéramos decantado por otras opciones, pero hace 2 años y medio, cuando todo esto empezó, acabamos en esta opción, que no significa que sea la mejor. Aquí es donde viene lo interesante. Pusimos muy poquito capital nuestro, ahora lo vas a ver. Esta cuenta, unos 2.000 euros, pero podría ser incluso menos. Entonces, de un lado tengo el respaldo en esta cuenta de varios inversores privados, que en total en el momento de ahora hay $94.000. Por otro lado hay DarwinX, que es el broker en el que está, que hace asignaciones, y en este caso el Darwinia, que se llaman las asignaciones, es de 35.000 euros en el rendimiento que hay en este momento. Pues en la cuenta esa es la asignación. Lógicamente estos números pueden cambiar si miro esta cuenta de aquí a unos meses, según si ha ido mejor, ha ido peor, porque tanto se puede ganar como se puede perder en el trading, pues puede aumentar o disminuir tanto la asignación de Darwinia como la de inversores. Entonces yo para nada te estoy recomendando que vayas a ver mi cuenta, ni que inviertas en ella, ni que utilices este broker, ni este ni ningún otro. O sea, mi contenido es únicamente formativo, y si quieres pues puedes ir a la academia, donde yo hago formaciones para que aprendas a programar bots de trading con inteligencia artificial. Lo que hicimos no es ni suerte ni tampoco es magia, es el resultado de trabajo, transparencia y una estrategia respaldada por un bot programado, optimizado, pruebas de resistencia, Monte Carlo, etcétera, para comprobar que realmente se desempeña el bot pues, en condiciones de todo tipo en el mercado. Entonces, la clave estaba en asegurar que la estrategia que usaríamos, lógicamente descartamos muchas por el camino, podía tener potencial. Eso no significa que lo tuviera, aunque los datos históricos o lo que veas hoy haya ganado, no significa que seguirá ganando en el futuro. Entonces te voy a mostrar todo en el ordenador, la cuenta auditada, verás también los capitales de forma transparente que hay ahora mismo, y también te explicaré cuánto beneficio me puede dar en un mes pues, que elegiremos, para que sepas cuánto he podido ganar junto a mis alumnos que están en este proyecto. Ahora mismo ya solo somos 2, yo y uno de los alumnos, el otro dejó pues, la iniciativa. Así que vamos ya al ordenador a verlo en la pantalla. Bien, lo primero que te muestro es mi VPS con la cuenta, para que veas que el balance de dinero pues, puesto por mí es de 2.885,75 euros. Entonces, ese es el balance. Lógicamente la cuenta pues empezó con menos, con aproximadamente 2.000, y los otros 885 son beneficios. Pero no es que solo se haya ganado ese dinero, sino que si salimos del VPS y nos vamos a DarwinX, aquí vemos la cuenta, la misma cuenta, con los resultados, que lleva un 38,67%,
ha llegado a un pico de 43,7, después está ahora en un momento de retroceso y de estabilización. Y como ya visteis, pues todos los años, porque el primer año no cuenta, que esto solo fueron 2 semanas, todos los años han sido ganadores hasta el año actual, que lleva un 15% en los 4 meses que llevamos. ¿Qué sucede? Que aquí en estas estadísticas que os muestro no veis los datos que nos incumben hoy, ¿no? Que es lo que Darwinex me ha asignado. Aquí sí, aquí se bajan todas las métricas porque Darwinex considera por su algoritmo que se tiene que reducir a la mitad el riesgo. Entonces, por eso en lugar de estar en torno a casi un 40% de beneficio, está en torno al 18,69, que es la mitad. Y todas las métricas están aquí. Aquí podemos ver primeramente que Darwinia tiene asignado 35.000 euros en su programa de asignación. O sea, que estoy gestionando este Darwinia, o sea, este capital que el propio Darwinex me ha asignado, ¿no? Después también tenemos aquí los detalles de la asignación de inversores que no conozco de nada, personas que han considerado que esta cuenta es interesante, pues ha habido 5 y en total hay 94.000 dólares. O sea, que de mi parte hay aproximadamente cerca de 3.000 de capital propio, pero en realidad empecé con 2.000. Y en cuanto a la suma de lo que hay estos son dólares y esto euros, pero bueno, ya veis que está en torno a 130.000 dólares, si sumamos esto y esto, porque el euro vale más que el dólar, algo más de 130.000 de asignación. ¿Cómo funciona la asignación? Bueno, lo que es el capital que veis aquí funciona de la siguiente manera: el 20%, o sea, el 80% es para el inversor y del otro 20%, 5% para Darwinex y 15% pues para el trader, o sea, en este caso, para mí. Si nos vamos rápidamente a ChatGPT, pues podemos ver en qué se traduce, ¿no? Tenemos 94.000 dólares con este capital, 94.000 dólares. ¿Y cuál sería el beneficio si, por ejemplo, vamos a ver un mes, como este mes de febrero, 4,33%? Si se gana me está molestando el micrófono ahora. 4,33%, estaba justo en el teclado. Este es el balance. Aquí primero sacaremos el neto, de que supone el beneficio son 4.078,43. Y de esos 4.078,43, ¿cuál es el 15%? Ahora vamos ya a ver, el 15% pues son 611 dólares de beneficio. ¿Qué sucede? Que si en un futuro, en lugar de 100.000, hubiera 1.000.000, pues ya os podéis imaginar que ese mes se hubieran hecho 6.000 euros. 600 dólares. 600 dólares no es tanto, pero 6.000 dólares en un mes, bueno, lógicamente no pasaría todos los meses. Aquí se hubiera ganado un poquito menos, unos 500, aquí 600, aquí nada, y ahora estamos remontando esta de aquí. ¿Qué sucede aquí? Queda un saldo negativo, no tenemos que dar dinero. Lo que sucede es que ahora, el próximo mes, hasta que no superemos esta cifra, no es saldo positivo. Como que este número, si se acaba con un 3%, primero se restará esto de aquí, a la hora de hacer el reparto. De tal manera que se reparten beneficios, pero no deudas. O sea, cuando la cuenta está en negativo, no sucede nada. Aún así, estamos en un periodo bastante bueno. Aquí se gana un 6 y algo, aquí un 1%, 3%, 4%, aquí baja un poco y vamos a ver cómo continuará la cosa. Entonces, este es el funcionamiento. De forma resumida, ¿cómo se puede tener asignaciones de capital de Darwinex? Porque realmente lo de aquí, pues lógicamente es que haya personas que cuando ven la
las cuentas que hay en Darwinex les llame la atención, pero a nivel de Darwinia, la asignación que te hace el propio broker, pues hay 3 puntos clave. El rendimiento, o sea, el beneficio. Por otro lado, el drawdown, que es los momentos de pérdida. Y por otro lado, la consistencia. Entonces, y lógicamente el histórico de rentabilidad es muy importante. Con todo eso se sacan métricas como el Darwinex Score y bueno, muchas cosas, y con esos números pues te acaban haciendo la asignación. Lógicamente es un algoritmo. Nosotros estamos en la posición 345 de Darwinia Silver en este caso, y aquí vemos cómo van las asignaciones y los requisitos. Para entrar en esto se necesita 8 meses mínimos de beneficio, y aquí ya salen los distintos niveles de los últimos 2 años, el año pasado, últimos 3 años, bueno, los requisitos para estar en el Gold. Bien, gestionar más de $130.000 sin poner mucho dinero de tu bolsillo suena una locura, pero es completamente posible si sabes cómo hacerlo, y esta no es la única manera. Actualmente hay muchísimos fondeos, muchísimas maneras de con un pequeño capital pues poder gestionar un capital mucho mayor, pero lógicamente eso sucede cuando es una cuenta que va bien, que es una estrategia que da unos resultados rentables, con poco drawdown, una buena gestión de riesgo y todo lo que te puedes imaginar. Si no, entrar en cualquier de estas opciones, si la estrategia no es buena o no da beneficio, pues tampoco sirve de mucho. Todo lo que acabas de ver pues forma parte de lo que comparto en mucha más profundidad dentro de mi formación sobre trading automático con inteligencia artificial, lo que es el curso Trading con ChatGPT ANIA. Tienes el link a la formación en la descripción, y si te interesa llevarte esto al siguiente nivel, ya sabes dónde encontrarme. Además, si te ha gustado este vídeo, me agradaría mucho que me dejes un me gusta, también suscríbete al canal si todavía no lo estás, y visita la academia de trading con todas las formaciones, código.trading. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.